En primer lugar, mientras me pego con el ordenador, agradecer a Juan y a toda la asociación que nos hayan invitado a esta mesa esta tarde y, bueno, trasladar las disculpas de parte de José Antonio, que es el presidente de la Asociación de Directores, puesto porque por temas personales no ha podido asistir hoy. ADIMAD, como bien ha dicho Juan, es una asociación de directores del Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, en la Comunidad de Madrid hay unos 320 institutos de educación secundaria y en la asociación en la actualidad tenemos 297 socios. Algunos de los socios no están ejerciendo en la actualidad las direcciones de los centros, unos 30, pero bueno, yo creo que simplemente una resta nos da rápidamente la idea de la representación que ADIMAD tiene dentro de la Comunidad de Madrid. Además, ADIMAD no actúa sola. ADIMAD pertenece a una federación de asociaciones de institutos dentro de todo el territorio español, pertenece a FEDADI y trabajamos de forma conjunta y nuestro primordial fin de la Federación y de la Asociación de Directores es la defensa de la enseñanza pública. Yo voy a presentar un poquito la historia de la situación actual, que yo creo que la ha comentado muy bien José Luis, en la que nos encontramos en la Comunidad de Madrid. Un poquito un recorrido rápido para que veáis la situación de locura y de despropósito en la que nos encontramos inmersos. Y además vais a ver en la intervención que hago, pues bueno, que efectivamente vais a ver a la situación a la que estamos viendo sometidos pues aquellas entidades y aquellas personas que en un determinado momento hemos levantado la voz frente a lo que la Comunidad de Madrid y lo que nuestras autoridades educativas quieren hacer con la educación pública madrileña. Esto no es una historia nueva, esto lo estábamos viviendo hace mucho tiempo. Ha habido un ataque continuo a la educación pública en la Comunidad de Madrid, con los temas de escolarización, con la rebaja de la asignación presupuestaria para los centros educativos, con la creación que se viene haciendo de centros educativos concertados ya. Es decir, no se puede entender que puedas encontrar un cartel en el que se publique que se va a abrir un centro concertado. Para mí es inconcebible, se abrirá un centro. Y luego se verá si hay necesidad de concertarlo o no para atender las necesidades de educación. Pero no tiene ningún sentido que aparezca un cartel, se abre un centro concertado. Centros que además en la Comunidad de Madrid se han abierto con terrenos que la propia Comunidad de Madrid ha cedido a entidades privadas. De hecho, ahora mismo la situación en Madrid es que aproximadamente el 49,3% de centros son públicos, el 49,3% del alumnado está matriculado en centros públicos, y el 50%, no de alumnado, sino de centros, son centros públicos y el 50,7% privados. Sin embargo, tenemos un 54% matriculados en centros públicos y un 40% de alumnado en centros privados. Pero además es que en la escuela pública estamos escolarizando al alumno con mayores dificultades. Y no es que nos importe, nos gusta enseñar, nos gusta atender al alumnado y estamos encantados de hacerlo. Pero evidentemente un alumnado con mayores dificultades necesita un mayor número de recursos por parte de las autoridades educativas para poderles atender debidamente. Tenemos un 76% de alumnos extranjeros escolarizados en nuestros institutos, en los centros públicos, y aproximadamente el mismo porcentaje de alumnos matriculados en los centros con necesidades educativas especiales. Y algo que es alarmante es que en los últimos 12 años, de los centros de nueva creación que se han hecho en la Comunidad de Madrid, el 30% son públicos y el 70% privados, y de los nuevos alumnos escolarizados el 30% de la enseñanza pública y el 65% de la enseñanza privada. Luego, este acoso a la educación pública no es nuevo. No es nuevo, pero es que este año ya ha estallado y se ha agudizado. Aquí tenéis una evolución del gasto público educativo del presupuesto madrileño total. Creo que la gráfica es clara. Entonces, el ataque brutal ya se ha producido en este curso. Y se ha producido en este curso con unas instrucciones de comienzo de curso que publicaron en la Comunidad de Madrid, pero fijaros en qué fecha.
en el 4 de julio. Yo creo que vivís en el mundo educativo y todo el mundo sabe que la organización de un centro no se hace el día 4 de julio. La organización de un centro para el curso siguiente empieza mucho más pronto. Yo os diré que los centros educativos en el segundo trimestre estamos empezando ya a organizar el curso siguiente. Y nos aparecen unas instrucciones que dan un vuelco total a la situación de los centros el día 4 de julio. Unas instrucciones donde nos cambian muchas cosas. Nos indican que los jefes de departamento impartirán al menos 18 periodos lectivos de docencia directa a grupos de alumnos, cuando hace 2 años impartían 15 horas lectivas. Que el resto del profesorado, incluido los profesores tutores, impartirá al menos 20 periodos lectivos de docencia directa a grupos de alumnos, sin contar la hora de tutoría. Que ni las horas de tutoría ni la jefatura de departamento y las extraescolares tendrán consideración de horas lectivas. Algo que a mí me parece muy grave también, este punto 4 que tenemos aquí, que los auxiliares de conversación podrán realizar actividades de apoyo y refuerzo al aprendizaje de lengua extranjera. Se querían quitar con este apartado del plumazo algo que me parece muy importante en el estudio de lenguas extranjeras, y es que se pudiesen establecer desdobles, apoyos en los centros educativos. Eso ya no lo cubriría un profesor. Planteaban que lo pudiesen cubrir auxiliares que llegasen a los centros. Nos disminuye, si lo veis ahí, el número total de grupos que se pueden establecer de itinerarios en el cuarto de educación secundaria obligatoria. Antes permitía multiplicar por 1,5, ahora lo rebajaban al 1,3. Que el número de materias optativas es lo mismo. Tú podías tener un número determinado de materias optativas, antes se multiplicaba el número de grupos por 1,5, ahora por 1,25. Y que en los centros de educación secundaria, los coordinadores TIC, que si os hablo aquí, pues esto, vamos, creo que en Extremadura, además en las zonas donde el tema de las tecnologías de la información ha sido tratado de forma maravillosa, pues Madrid no, evidentemente, pero fíjate si no ha sido tratado de forma maravillosa, que algo que se había empezado a iniciar a hacer, y es que existiese una figura de un coordinador de las nuevas tecnologías en los centros, y se le daba la importancia, pues de repente nuestras autoridades educativas se levantaron y dijeron, esto no, esto es una tontería, no requiere ningún trabajo, vamos a quitar esa deducción horaria que tienen esos coordinadores TIC, y que bueno, que vengan a trabajar 4 horas por la tarde y se lo compensamos económicamente. El día 7 de julio nos comunican por fax a los centros educativos, porque esta es la relación que tienen con los directores de los centros. No se nos ha consultado, no se nos ha avisado, es decir, la comunicación es a través de los fax o de la página web de la Dirección de Área Territorial. Nos asignan el cupo de profesores que tenemos para ese curso académico. Y ese cupo de profesores ha llegado con una reducción media de un 10% con respecto al curso pasado, en el que os diré que ya se nos había reducido el cupo de profesores entre un 5 y un 7%, ya en algunos casos de media. ¿Qué suponía esto? Pues era fácil calcular. Unos 2.500 profesores menos en secundaria. Pero es que además era mentira lo que decían, porque lo que decían es que no iban a contratar a los interinos que había. Pues no. Es que habían hecho tan mal los cálculos, y lo ha dicho Jesús hace un momento, hicieron tan mal los cálculos, que habían recortado tanto que se encontraron con 1.000 funcionarios que estaban en su casa cobrando sin trabajar. Es más, a mí me faltaba un profesor a principio de curso, medio profesor, me faltaba, porque hablamos de medios profesores. Yo de chascarrillo digo muchas veces, digo que me toca la parte de arriba, la parte de abajo. Había medio profesor en mi centro que no me asignaban, y el profesor que había estado impartiendo la materia ese año, durante 5 años en mi centro, funcionario, estaba en su casa, cobrando el sueldo sin trabajar. Entonces, la situación verdaderamente era de locura, mientras ellos decían que no había habido ningún tipo de recortes, es decir, que con el mensaje de que lo único que hacíamos era aumentar las horas lectivas, habían aplicado un recorte mayor de lo que suponía evidentemente ese aumento de horas lectivas. Además, en ese momento, porque además vosotros sabéis que en el mes de julio la soledad de los equipos directivos a veces es muy grande, nos quedamos organizando el curso, levantamos la voz y sacamos esto a la opinión pública. Y tengo que decir que tanto sindicatos como federaciones de padres, bueno, pues respondieron, pero
teníamos que denunciarlo. Y el mismo día 8 de julio lo denunciamos en prensa. A continuación, la Consejería salió negando que se hubiesen producido esos recortes. Que lo único que habían hecho era subir las horas y que por lo tanto las plantillas habían disminuido. Y que además estaban aplicando lo que contemplaba la ley, que era que podían trabajar entre 18 y 21 horas. Lo que se olvidaba que decía la LOE es que el profesorado daría 18 horas de clase y de forma excepcional 21. Pero es que aquí la forma excepcional la tenemos todos. Se hizo una asamblea de directores masiva. Os estoy hablando que en el mes de julio nos pudimos reunir el día 8 unos 200 directores de la Comunidad de Madrid. Se denuncia la situación creada en los institutos, mostramos nuestro rechazo a las instrucciones y pedimos públicamente a la Consejería de Educación que revise las citadas instrucciones y que revise el CUP. Y además les comunicamos algo que se les había olvidado, y era que habían quitado el carácter lectivo de las tutorías, que no habían contado porque tenía que haber alguien atendiendo a ese alumnado que en la hora que antes era de tutoría estaba en las aulas. Con lo cual apareció publicada una adenda a las instrucciones el día 12 de julio en el que dijeron, es verdad, en la hora de tutoría el alumnado tiene que estar atendido. Entonces, que decidan los centros qué se va a hacer en esa hora de tutoría, si se quiere impartir lengua castellana, literatura, matemáticas y inglés. Que se haga a elección de los centros y según las necesidades académicas de los alumnos. Esto en el mes de julio. Y los directores de los centros recibimos llamadas telefónicas diciendo, oye, dime de qué quieres un profesor más que te pueda dar. Esto muestra el desconocimiento absoluto de lo que es el funcionamiento de un centro educativo de secundaria. Es decir, es una situación muy compleja para que de repente alguien te llame y te diga que decidas en 2 minutos por teléfono de qué quieres el profesor más que te adjudican en tu. Volvemos a lanzar un comunicado en el que manifestamos nuestro más rotundo rechazo al menosprecio que se hace a la labor tutorial. Yo creo que la labor tutorial que se está realizando en los centros educativos ha sido importantísima. En ella descansa los planes de convivencia en los centros y además habíamos logrado algo que durante muchos años había estado preocupando a los centros. Hubo una época en que se hablaba de que la convivencia en los centros era horrible, José Luis lo ha dicho, que los padres venían, era una bronca continua entre padres, profesores, alumnos. Y la verdad es que de eso se había dejado hablar porque en los centros se había hecho una labor muy importante y habíamos logrado que ese tema de la disciplina fuese desapareciendo. Y desde luego no gracias a la maravillosa ley de autoridad que había publicado la Comunidad de Madrid, que es una ley en papel, pero que desde luego no tiene ningún sentido. Lanzamos este comunicado, pedimos de nuevo la retirada de las instrucciones más tarde porque después de este comunicado nos reunimos con la Dirección General, nos llamaron, les volvimos a plantear los mismos problemas y les dijimos que necesitábamos contestación, que tenían que resolver el tema de las tutorías, que tenían que hacer una revisión de las instrucciones, que tenían, si no retirarlas, por lo menos hacerlas más coherentes. No recibimos contestación ninguna y cansados ya de esperar el silencio por respuesta, pedimos de nuevo la retirada de las instrucciones y solicitamos la dimisión de la consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid. No es posible que se dirija el sistema educativo de la Comunidad de Madrid con la improvisación con que se había estado haciendo durante el final de curso, durante ese mes de julio, ante ocurrencias que en ocasiones nos parecían ocurrencias, pero que luego se plasmaban en instrucciones y en escritos. Muestra de ello es, por ejemplo, creo que habréis oído hablar de ese maravilloso centro de bachillerato de excelencia que tenemos en la Comunidad de Madrid. La verdad es que, si habéis seguido un poco, de repente a nuestra presidenta se le ocurrió que hay que premiar el esfuerzo, hay que empujar a los alumnos que tienen éxito, y entonces la mejor manera que se le ocurre es crear un bachillerato, un centro específico para dar a bachilleratos para los alumnos excelentes.
Un centro con profesorado seleccionado, con alumnado seleccionado, y fijaros además lo que es curioso. Si la ratio que tenemos nosotros en Madrid en todos los centros educativos para alumnado de bachillerato es de 35 alumnos por aula, en este centro de bachillerato excelente me parece que la ratio es de 20 alumnos. Y dudo, además, no lo puedo decir con seguridad, porque la verdad es que no preocuparme, que el número de horas que imparte cada uno de los profesores sea de 20 horas como las que estamos impartiendo en el resto de los centros educativos. Creo que no, ¿no? 12. Pues evidentemente, si estoy trabajando con un alumno excelente, no necesitaré tanto tiempo para trabajar con él. Bueno, pues así es, esto es lo que estamos viviendo. Fijaros, andamos con improvisación, parece que decíamos tonterías, pero no diríamos tantas cuando Educación rectifica y el día 29 de julio publica una nueva orden del 28 de julio en los que nos da la razón. Nos da la razón a todos los que protestábamos y nos deja que los centros públicos podamos elegir entre tutoría o refuerzo. Eso sí, se le considera electiva al profesor, pero claro, no podía dar la marcha atrás. Entonces, ese profesorado tendrá que tener una hora más en su horario, una hora más que no se le considerará como electiva, sino como complementaria, que nos han obligado además a poner en el séptimo periodo lectivo para que el alumno sea atendido de forma individualizada, indicando que el jefe de estudios deberá supervisar que cada alumno sea atendido al menos una vez al trimestre por parte del tutor. Vuelve a señalarse el desconocimiento. Es que esto no lo veníamos haciendo. Lo veníamos haciendo, pero no de forma obligada, si no los centros no funcionarían con los alumnos con dificultades que tenemos en los mismos. Pero, de nuevo, se vuelve a marcar el tratamiento diferenciado que hacen entre los centros públicos y los centros privados. A nosotros nos marcan todo bien marcado, no se nos ocurra hacer algo que se desvíe de la línea que ellos marcan, e indican que los centros privados y concertados dedicarán al menos una hora semanal para la tutoría de los alumnos, sin especificar si son individuales o colectivos, y permitiéndoles que hagan el cambio por refuerzos. Está claro que si nosotros estábamos preocupados, no éramos los únicos los equipos directivos que estábamos preocupados, también las familias, también el profesorado, y por eso se inician las movilizaciones por parte del profesorado. Hay unas asambleas multitudinarias el 4 y el 20 de julio, el 31 de agosto también, que además aquella fue brutal, ¿verdad? Yo estuve en ella y había cantidad de compañeros que estaban fuera del salón porque el aforo era imposible para admitirlos. Un 31 de agosto, que parece que todos los profesores somos unos vagos y el 31 de agosto estamos de vacaciones, y además nunca empezamos a trabajar hasta el 15 de septiembre, según se suele decir. Bueno, pues hubo unas asambleas masivas, multitudinarias, y de ellas salieron la propuesta de jornadas de huelga con un alto grado de participación. Ha habido estas jornadas de huelga el 14, el 20, el 21 de septiembre, el 4, el 5 y el 20 de octubre, el 3 de noviembre, y está prevista otra para el próximo día 17 y otra para el día 23, ¿verdad? Si no me equivoco. El grado de participación ha sido increíble. Evidentemente no nos ponemos de acuerdo. Los sindicatos las cifran en un 80%, los primeros días, la administración educativa creo que decía que un 40%. Yo no pongo ni a favor, yo no digo ni con los sindicatos, en mi centro era pues cerca del 80%. Cosa que no había sucedido los sindicatos en los números que avalaban. Y luego ha habido manifestaciones masivas, manifestaciones en las que no íbamos los estudiantes solos, iban las familias, iban los alumnos e iba gran parte de la sociedad madrileña, porque evidentemente estábamos viviendo a un ataque sin precedentes a la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid. Pero es más, a mí lo que me preocupa es que es un ataque sin precedentes a la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid, pero que puede ser el ensayo de un ataque sin precedentes a la educación pública de todo el Estado. Y eso es verdaderamente lo que me preocupa.
que nos parezca que es algo lejano, pero lo que estamos viendo en Madrid nos puede llegar o puede llegar a otros muchos sitios en un futuro bastante próximo. La Junta Directiva de Adimar publicó un comunicado y bueno, ahí tenéis las consecuencias de las aplicaciones. Yo creo que si veis el mundo educativo, pues no hay que decirlas. Se pierden horas de apoyos, horas de desdobles, horas en las que el profesorado atendía a los alumnos cuando algún profesor falta, las llamadas horas de guardia. Los planes de convivencia y de acción tutorial era difícil desarrollarlos. Ha habido que cerrar bibliotecas escolares, sobre todo en centros pequeños, en centros con 60 profesores. En los centros grandes la verdad es que hemos podido supervivir porque hay más profesorado y te pueden repartir las cosas mejor. Pero en los centros pequeños la situación está siendo muy crítica. Las horas que el profesorado necesita para desarrollar las actividades complementarias escolares. Han empezado a aparecer profesores que impartían asignaturas no propias de su especialidad. Se ha disminuido el número de grupos de materias optativas, es decir, hemos perdido todo aquello que habíamos conseguido en muchos años y que había conseguido dignificar la enseñanza pública. Y lo habíamos perdido de un plumazo. Pero es que además, como esta Comunidad de Madrid funciona por ocurrencias, no cito unas instrucciones, pero la legalidad le trae absolutamente sin cuidado, porque deroga una orden, intenta derogar una orden por medio de unas instrucciones, luego saca una orden para modificar unas instrucciones, que nos había creado una inseguridad jurídica en los centros increíbles, porque además las interpretaciones que recibíamos por parte de la administración educativa eran totalmente contradictorias. Dependía del inspector que te tocara, a quien preguntabas, hacía una interpretación u otra. Y los directores de los centros lo único que pedíamos es que nos diesen una aclaración de las propias instrucciones que ellos habían creado. Que indudablemente con toda esta situación se había creado una desmotivación generalizada en los claustros y desde luego como representante de los equipos directivos unas enormes dificultades para gestionar los centros. Porque en una situación así tendréis que imaginar que la situación que tenemos los equipos directivos es muy complicada y desde luego una profunda preocupación de las familias por el futuro de la enseñanza pública. ¿De acuerdo? Y nos decían que era mentira, pero es que aquí hay una sencilla suma. Sabéis que el horario de permanencia en un centro de un profesor es de 27 periodos lectivos. Si nosotros funcionamos y hacemos los horarios de acuerdo con la orden ministerial del 29 de junio, que es la única orden que rige nuestra concepción de horarios, si el profesor tenía que dar 20 horas de clase a los alumnos, si tenía que tener además un tutor, una hora de tutoría individualizada, si además tenía que tener una hora a la semana, que para nosotros nos parece importante y a la cual no pensamos y no queremos prescindir, de coordinación con orientación para trabajar luego a las horas de tutoría, si además tenemos que dedicar una hora que me parece vital para atención a padres, si además se tienen que reunir los profesores del departamento para organizar la actividad pedagógica, fijaros, sumáis, allá tenemos 24. Y si aplicamos la orden ministerial que decía que había que compensar con 2 horas lectivas a la hora que teníamos por encima de las 18 horas lectivas, pues ya me he pasado, ya tenía 22. Algo no cuadra. Y nosotros preguntábamos cómo. Hace, yo creo que 15 días, no lleva más, bueno, cuando empezó el curso, que tenemos que empezar el curso, nos dijeron que, bueno, que la interpretación no la hacíamos bien, que no eran 2 horas de compensación por cada lectiva, que eran 2. Pues bueno, me quedo en 24 y 2 vamos a aceptarlo, 26. Me queda solo una hora que tendría que decidir si el profesor lo dedica a hora de guardia, si atiende la biblioteca o si la utiliza para preparar las actividades complementarias. Entonces hay un problema. Si no se entiende, si es mentira todo lo que estamos diciendo, yo creo que es una sencilla suma la que hay que hacer. Por lo tanto, ante todo esto, de nuevo, hicimos una asamblea general de Adimar el día 28 de septiembre, una asamblea que refrendó el comunicado que habíamos realizado a la Junta Directiva de Adimar, indicando cuáles eran las consecuencias de la aplicación de estas instrucciones, y en el que al
pensábamos esto, y era un sentir general de los 200 profesores que había en ese momento, de los 200 directores, y yo creo que era un sentir general de todo el profesorado que representábamos los 200 directores que estábamos aquí, pues leer este último párrafo. En consecuencia, por responsabilidad y dada la altanería, maledicencia e insolvencia de la consejería, hemos de reiterarnos en nuestra petición formulada en el mes de julio y que no es otra que la destitución inmediata de la consejera de Educación. Es decir, no podíamos admitir, como responsables educativos, que siguiese estando al mando del desarrollo de la educación en nuestra Comunidad de Madrid nuestra actual consejera de Educación, Lucía Ferrer. Ellas han seguido desmintiendo, han seguido realizando, y lo ha dicho José Luis, amenazas veladas a todas aquellas personas que levantábamos la voz, pero además son civilinos. Se han recibido llamadas telefónicas a directores de los centros, obligando a que quitaran carteles, a que prohibiesen realizar asambleas en los centros. Afortunadamente, pues en muchos centros no se ha hecho caso, pero sí os tengo que transmitir la sensación de miedo que reina entre muchos equipos directivos. Hay directores expedientados ya en la Comunidad de Madrid, expedientados por levantar la voz. Y me parece que eso no es admisible a estas alturas de las instancias. Es un retroceso increíble. Y además el trato que se ha hecho al mundo educativo en la Comunidad de Madrid es vergonzoso. Os pongo algunas declaraciones de Lucía Ferrer el 9 de septiembre del 2011. Nadie entiende muy bien qué hacen los indignados del 15M presentes en las asambleas de profesores, decidiendo si los docentes hacen huelga o no hacen huelga, o qué día la hacen. Son los mismos que en agosto insultaban y agredían a peregrinos los que ahora opinan los asuntos del profesorado. Esto se está radicalizando y politizando, un conflicto que ya tenía que haber terminado. Ya no tiene nada que ver con los intereses de los profesores ni con la calidad de la enseñanza. Otra declaración del 14 de septiembre, llamándonos mentirosos. No es un recorte educativo pedir a los profesores que impartan la semana 21 horas lectivas. Es un esfuerzo, pero no un recorte. Aseveró la consejera madrileña de Educación, que subrayó que precisamente pedimos ese esfuerzo para no efectuar recortes. O sea, parece que estamos todos tontos, todos locos. Bueno, ya las declaraciones de nuestra presidenta de la comunidad rayan y decirlo. Esperanza Aguirre, el día 1 de septiembre del 2011, dice que pasar de 18 a 20 horas lectivas en secundaria es algo que avala la legislación. También ha señalado que la mayoría de las personas trabajan más de 20 horas. Es inadmisible que una autoridad de la Comunidad de Madrid transmita esta mentira y este engaño a la sociedad madrileña. Es decir, que nosotros trabajamos 20 horas. Bueno, es que además es de ocupado de guardia y de hecho ahora mismo se está tratando así. Pero es que además hizo otra declaración maravillosa el día 19 de septiembre del 2011. Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser gratuita y obligatoria en todas las demás fases. Bueno, pues esto es lo que sienten nuestras autoridades, pero es que además no es que lo que sientan, es que es lo que transmiten. Y yo creo que ante eso nos tenemos que revelar y nos estamos revelando. Pero he dejado para el final unas últimas declaraciones de nuestra consejera de Educación que yo os voy a leer, que creo que transmiten perfectamente el desprecio que nuestra consejera de Educación hace o tiene hacia todo el mundo educativo público de la Comunidad de Madrid y que además se permite el lujo de hacerlas en el pleno de la Asamblea de Madrid el día 20 de octubre del 2002. En una pregunta que se le hizo a la señora consejera de Educación sobre qué opinaba sobre el comunicado que había emitido la Asociación de Directores de la Comunidad de Madrid, he sacado algunas cosas, pero podéis verlo perfectamente en internet, literalmente lo que tengo aquí expresado. La contestación de nuestra consejera de Educación fue que ese comunicado
ni fue dado por escrito para conocimiento de los directores, ni fue votado por ellos. No sé si estaría ahí bien, evidentemente. Eso nos han dicho decenas de directores que han escrito cartas a mí misma, a la directora general de secundaria y a la Consejería de Educación. Antes os he dicho los datos de la representación que teníamos de directores dentro de la Comunidad de Madrid. Luego no pueden ser tantas decenas de directores, no me cuadran. Por lo tanto, el comunicado lo que le puede decir es que seguro que a quien representa es al presidente de Adimar, que es un conocido socialista, acérrimo defensor del modelo Lawson, y con quien, permítame, es lógico que discreten. Desde luego yo no voy a desmentir si es socialista o no, pero es que me da igual. Y si lo fuera, ¿qué? Es que no hay derecho, si uno es socialista, si está afiliado o no está afiliado, a defender la enseñanza pública. Es que eso es algo malo. Pero sigo. En una cosa sí que voy a estar de acuerdo con usted, señoría. Con este director seguro que no se movilizan ni hace estos dos comunicados pidiendo mi dicción por las 20 horas. Seguro que no. ¿Le ha dicho usted a este director, señoría, cuántas horas de clase está impartiendo? ¿Se lo ha preguntado, señoría? ¿Sabe cuántas, señoría? 3, señoría, 0 horas de clase está impartiendo el director del Instituto Pío Baroja, que se permite hacer estos comentarios. Con lo cual, lo único que le puedo decir, señorías, es que ni los parados, ni los empresarios, ni los que cierran, señoría, ni las familias que lo están pasando mal, tenemos, porque es el colmo, que aguantar los panfletos y las quejas de un señor que no imparte de estos cursos ni un solo minuto de clase en todo el día. Yo le preguntaría a esta señora, ¿cuál es su profesión? La gente ahora mismo. Pero bueno, ¿cuál es el desprecio que tiene una consejera de educación hacia el trabajo que los equipos directivos están desarrollando en los centros educativos? ¿Conoce la complejidad que hay en la dirección del centro educativo? Y es que además es mentira. Es que además los directores impartimos clases. Pero si no las impartiéramos, estaría absolutamente justificado. Porque desde luego el trabajo que hay que desarrollar desde un equipo directivo, desde luego sube mucho más de las 30, 40 horas que se trabajan a la semana. Pero evidentemente estas declaraciones de nuestra consejera de Educación os muestran un poco cuál es el talante de las autoridades educativas en nuestra comunidad. Me preguntáis, esta es la situación actual, me preguntáis el futuro. Antes lo decía José Luis de Isabel. La verdad es que estamos sufriendo muchas presiones. En ciertos momentos estoy un poco desanimada, pero quiero pensar que el futuro es alentador. Y es alentador porque yo creo que por primera vez nos hemos unido a todos en contra de lo que nos parece un agravio a la educación de la comunidad pública. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero sí que se está viendo una ilusión en la gente por luchar a favor de mantener lo que habíamos conseguido hasta el momento. Y el hecho de que ahora aquí 3 personas que estamos en nuestro día de vacaciones, nos hayamos trasladado aquí para transmitiros nuestras inquietudes, para trasladarnos el problema que estamos teniendo en nuestra propia comunidad y bueno, para deciros cómo estamos luchando por ello, yo creo que es una muestra que seguimos muchas de las personas que estamos involucradas en la enseñanza pública ilusionados por defender este modelo educativo en el que estamos trabajando nosotros hasta el momento.